a todos ustedes. Realmente un poco como han expresado las personas que han estado un poco dando la introducción a esto, es para nosotros realmente un desafío importante, pero especialmente esto es un gran paso. O sea, el desafío lo tenemos desde hace mucho tiempo. Raúl habló de que hace 10 años que estamos de alguna manera caminando Uruguay, 10 años diría con una estructura un poco más organizada, pero nosotros con Uruguay tenemos una historia bastante más larga. De hecho, en el año 2000 prácticamente iniciamos obras como la láctea de Bonprole, que está en Libertad, iniciamos obras importantes para Pagnific, y bueno, tenemos bastante equipamiento instalado. De alguna manera nuestra obra cumbre ha sido la planta de BPU en Durazno, donde tuvimos una participación del principio al final en cuanto a participación en el proyecto, donde inclusive el proyecto ejecutivo fue llevado adelante por la gente de ITP, que hoy es parte de esta asociación. Y bueno, desarrollamos una obra llave en mano, la pusimos en funcionamiento y con el tiempo la seguimos atendiendo. Y un poco lo que nos ha traído a esta asociación es el hecho de ver de que hay espacios, de que el mercado es un mercado en permanente crecimiento y movimiento, y bueno, que nosotros quizás entendemos que tenemos algo para aportar en cuanto a servicios, en cuanto a apoyo y también en cuanto a proyectos a lo que es la industria Uruguay. Bueno, lo que vamos a presentar es un poco pretencioso hablar de capacitación. O sea, no se trata esto de una clase ni mucho menos. Simplemente, inclusive son temas bastante amplios. Vamos a hacer simplemente como una presentación de básicamente 3 tópicos, digamos. El primero es un poquito una mirada a lo que son los sistemas frigoríficos en el futuro, digamos, en el corto y mediano plazo, pero de alguna manera es lo que se extiende al futuro, que está todo muy relacionado con los temas ecológicos y de sustentabilidad. Y donde el corazón de las decisiones de los frigoríficos en los próximos años va a tener que ver con el refrigerante. Entonces, es un poquito hacer una introducción donde seguramente va a haber muchos datos que no van a ser del todo precisos, pero creo que lo importante acá es presentar la idea de lo que se viene, que seguramente la mayoría de ustedes lo conocen. Acá lo que queremos de alguna manera es concentrar toda esta serie de situaciones y de lo que está pasando en el mundo, y de alguna manera va a terminar pasando también acá. Si bien como Latinoamérica generalmente vamos unos años atrás de lo que pasa en el primer mundo, indudablemente que toda esta ola nos va llegando y va a ir inclusive condicionando el mercado. Después hay como una pequeña parte intermedia donde hablamos un poquito de sistemas frigoríficos. Ahí ya son cuestiones más generales y asociadas a la refrigeración, por ahí más puntualmente relacionadas con el amoníaco, que de alguna manera es el refrigerante de las plantas industriales, de las plantas grandes. Y finalmente, y particularmente asociado a las plantas de amoníaco, algunas cuestiones que tienen que ver con situaciones operativas y lo que les pasa en general a la gente que trabaja en los frigoríficos y con qué situaciones, con qué problemas se encuentran, y de alguna manera marcar determinadas pautas de dónde hay que mirar y qué hay que hacer cuando uno quiere mejorar la eficiencia de su planta. El espíritu de esto de alguna manera es ir fortaleciendo la idea que cada vez se da más de que refrigeración tiene que ver y cada vez más con sustentabilidad, con medio ambiente. En general, las instalaciones frigoríficas son el principal consumo eléctrico de las plantas industriales que producen alimentos. Y como tales, la diferencia en cuanto a eficiencia de una planta tiene que ver con consumo eléctrico. Consumo eléctrico uno lo asociaba históricamente al concepto de plata, pesos, costo. Hoy ese concepto está muy reforzado por el tema sustentabilidad, porque la energía eléctrica hay que generarla. O sea, dentro de todo Uruguay tiene un sistema muy sano en cuanto a que tiene una gran generación hidroeléctrica, pero lo que no es hidroeléctrico lo terminamos generando con combustibles fósiles, más allá de hoy el crecimiento de las nuevas energías alternativas, y entonces la refrigeración como consumidor de energía eléctrica termina siendo también un
asociado al medio ambiente y al impacto que generamos a partir de esto. Bueno, vamos a arrancar un poquito a ver esto como un poco haciendo de historia de la refrigeración y los refrigerantes, obviamente. La industria frigorífica prácticamente arranca sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, 1800 y pico, y con la utilización de componentes químicos, éteres, máquinas de absorción. Bueno, esta es una particularidad. La máquina de absorción que aparece en los inicios de la refrigeración y después con el tiempo es completamente desplazada del mercado, hoy es prácticamente un tópico de innovación. Es un tópico de innovación. No nos vamos a referir extensamente a este tema, pero particularmente desde BMC Refrigeración estamos en este momento desarrollando. Ya hay una instalación en Argentina, una instalación industrial que funciona con frío por absorción. Estamos desarrollando nosotros la segunda y entendemos que en el tiempo, a partir de determinadas condiciones de contar con fuentes de calor, particularmente algunas industrias o algunos emprendimientos generan estas condiciones, el frío por absorción vuelve a estar en el centro del escenario. Y además asociado a las cuestiones que no estaban hace 100 y pico años, que tienen que ver la tecnología, la automatización y todo eso, que permiten instalaciones mucho más eficientes y que hacen viable este tipo de posibilidades. Pero bueno, volvamos a la historia. ¿Qué pasaba en aquellas épocas al principio de la refrigeración? Los refrigerantes eran inflamables, o eran tóxicos, o eran corrosivos. El CO2, que aparece también al principio de la refrigeración y hoy tiene absoluta actualidad, requería presiones de trabajo muy elevadas. La mecánica de época no daba para esas condiciones. Hoy el CO2, las instalaciones, o sea, subcríticas están hasta en 30-50 bar y las transcríticas pueden estar arriba de los 100 bar. Claramente las condiciones de presión son altamente exigentes cuando una instalación de freón en general no supera los 20 bar, o una instalación de amoníaco está trabajando alrededor de 15 como presiones máximas. Pero bueno, vamos a ir avanzando. 1920-1930 aparecen primeras instalaciones de pequeña potencia, y siempre con la misma tónica, con refrigerantes complicados de manejar. Entonces empiezan a aparecer los freones. Acá hay una pequeña reseña, 1932, el CF11, el 12, el 114, el 21, y probablemente en 1936 se da uno de los hitos más importantes de la refrigeración, que es la aparición del freón 22, que inclusive hoy tiene todavía muchísima actualidad. La tiene de hecho en Uruguay, pero por ejemplo países como Rusia adoptaron el freón 22 por encima del amoníaco. La mayoría de las instalaciones industriales en Rusia siguen siendo con freón 22. Y después fueron apareciendo diferentes refrigerantes que tienen que ver con aplicaciones. Y particularmente con una gran industria. O sea, los creadores de los refrigerantes son nombres que a todos nos resuenan: Carrier, DuPont, o sea, grandes corporaciones detrás de las cuales hay evidentemente desarrollo que se convierten en grandes negocios. ¿Y qué pasa después con todo este tema de la refrigeración? Que en 1974, a partir de una serie de estudios de la atmósfera particularmente, con la cuestión de la capa de ozono, empieza a haber investigaciones científicas tratando de encontrar alguna justificación, y lo que se encuentra es que había una coincidencia de que en los lugares del mundo donde la capa de ozono era más fina o estaba inclusive desaparecida, había grandes concentraciones de freones. Profundizando en este análisis, en 1974 aparece un trabajo que hace una exposición donde se demuestra de alguna manera de que los freones, particularmente el CFC, es carbono, flúor, cloro. Las moléculas de los CFC, cuando se liberan al ambiente, llegan a la atmósfera y a una cierta altura se disocian, se libera el cloro y el cloro termina destruyendo átomos de ozono.
El ozono tiene una particularidad que es el oxígeno que respiramos es O2, el ozono es O3. Es una molécula distinta que solamente está a cierta altura, pero que tiene la importancia de que nos protege de radiaciones, especialmente la radiación ultravioleta. ¿Qué se encontró? Que el freón que se liberaba al ambiente terminaba destruyendo la capa de ozono, lo cual terminaba siendo un peligro para la humanidad. A partir de ahí empieza la relación de los refrigerantes con el medio ambiente. Una relación que empieza de una pelea, básicamente. Entonces, vienen después, recién en el 87, empieza la primera medida. Fíjense, tardan 13 años para que haya una reacción. Esa primera reacción es el Protocolo de Montreal, donde los países se comprometen a empezar a tomar medidas respecto del tema de refrigerantes y el daño al medio ambiente. Con la particularidad de que los países que más daño podían hacer, particularmente Estados Unidos, el más desarrollado, y China, son los que se niegan a firmar este tipo de tratados. Así que con el paso de los años empiezan a adquirir más conciencia en este tema, pero también difícilmente terminan firmando esos mismos tratados. Acá vamos viendo qué pasa. La evolución es, en 1990 aparecen otros fluidos. En el medio, o sea, por ejemplo, el freón 11 y el 12 son los más tóxicos, dañan la capa de ozono. A partir de entonces, el 22 es un poco menos tóxico, es un HCFC, a la molécula inicial se le agrega hidrógeno, que lo hace un poco más estable y hace que dañe menos la capa de ozono, no es cero el efecto. Pero después se descubre que, y aparecen otros freones, donde aparece el concepto de freón ecológico, eso lo habrán escuchado. Freón ecológico, no daña, no le hace nada al ambiente. Justamente el 134, el 404, por decirlo más representativo, el 507, habrá otros que seguramente conocerán o habrán tenido contacto, y ahí estaba la solución, o sea, el freón seguía siendo inocuo, fácil de manejar, y encontramos una solución que no afecta al medio ambiente, no daña la capa de ozono. ¿Qué es lo que pasa? Aparecen todos estos fluidos, empiezan a reemplazarse con un tema que es la diferencia de costos. O sea, arrancando de freones que costaban 7, 8, 9 dólares el kilo, los nuevas empiezan a valer 30 dólares. Los nuevos freones empiezan a requerir aceites sintéticos, muchísimo más caros. Todos condicionantes que van, de alguna manera siguen alimentando a las corporaciones, que son los que van generando estas mismas soluciones. Y pasa a partir de los 90 que empiezan a definirse fechas de eliminación, particularmente de los freones, por decirlo más conocido, el 11, el 12, el 22. Pero esto abarca mucho más, porque el freón, más allá de la aplicación en refrigeración, tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, la goma espuma de los colchones utiliza freón en su producción. Hay freones que forman parte de los matafuegos, o sea, en algún momento combinaciones químicas que tienen que ver con estos productos, que el tema es que había mucha liberación de freones a la atmósfera más allá de la refrigeración. Entonces se tienen que tomar medidas de ir eliminándolos, aparecen las opciones y se definen fechas de prohibición. En 2001, por ejemplo, los CFC desaparecen en Europa. El freón 11 y 12, que particularmente, por ejemplo, era el freón de los autos. En los primeros vehículos que vinieron con aire acondicionado eran CFC. Después son reemplazados por las opciones que van apareciendo. Pero bueno, con el tiempo sucede que aparecen y al poco tiempo empieza a aparecer una condición. ¿Cuál fue la siguiente? Que no dañaban la capa de ozono, pero generaban efecto invernadero. O sea, ¿qué pasa? Estos gases se liberan los freones porque se rompió un equipo, se pinchó, la misma displicencia que en general tiene el rubro, es decir, se libera la atmósfera y no pasa nada, pero pasan cosas. O sea, los freones quedan en la atmósfera por un tiempo muy largo, se habla de freones que tienen permanencia de más de 100 años, 150 años, entonces la suma es un daño de largo plazo también. Y el efecto que se produce es efecto invernadero. O sea, por un lado tenemos la producción del CO2, que es como el elemento principal o el principal acusado del problema, pero un freón, aparece un valor llamado el GWP, que tiene que ver con el impacto de calentamiento global de cada freón. Tienen valores que son 2.500, 3.000, hasta 4.000 veces el impacto negativo que tiene un kilo de ese refrigerante comparado con un kilo de CO2. Entonces, vienen todas estas cuestiones. 97, protocolo de Kioto, 2016, enmienda de Kigali, todos eventos
de organizaciones internacionales tendientes a buscarle una solución al problema, al compromiso entre la necesidad de tener refrigerantes baratos y fácilmente manejables contra el impacto que tienen en el medio ambiente. Y así es que se llega a armar una diferenciación en la cual estamos abarcados, que es Europa siempre toma la delantera en cuanto a las decisiones de prohibir, eliminar y dejar de generar daño. Estados Unidos va un poquito más atrás, o los países desarrollados, y siempre el tercer mundo, pero razonablemente, tiene márgenes más largos. De hecho, hoy hasta los compromisos que hay para Sudamérica son de que inclusive el Freon 22 se pueden seguir fabricando equipos hasta el año 2030 o hasta el 2040. Inclusive en India hasta hay una extensión particular por el amplio desarrollo que tiene el refrigerante en ese país. Y entonces llegamos a la actualidad. ¿Dónde estamos parados hoy? Con la aparición de nuevos refrigerantes que se dicen ecológicos, pero ya todo el mundo sabe que tiene comillas. O sea, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, hoy tenemos el DR32, es un HFC, que la diferencia es que está debajo del número 750, que es algo que marcó la Comunidad Europea como GWP. O sea, como que de ahí para arriba son muy dañinos y se eliminan, de ahí para abajo hay una permisibilidad todavía por un tiempo más. Y aparecen otros más. Los HFO es la última generación de freones, que básicamente arrancan de hidrocarburos o tienen alguna condición levemente inflamable, y esos sí son los que ya no dañan en absoluto la capa de ozono y tienen muy pequeño efecto en cuanto al efecto invernadero. La contraparte son carísimos, o sea, se hace casi inviable un equipito. O sea, los que vemos en las últimas líneas, el R1234, el ZE, el IF, por ejemplo, usados en aire acondicionado de automóviles, funcionan ahí porque uno necesita 200 gramos de freón. Pero estamos hablando hoy de freones que pueden costar 200, 300 dólares el kilo. Entonces, ya para una instalación industrial es impensable. O sea, que tiene un frigorífico importante, tiene 3, 4.000, 10.000 kilos de amoníaco. Es impensable que haya algún día un freón que vaya a reemplazar esto. En definitiva, ¿dónde estamos parados hoy? Esta sería más o menos una cadena. CFC, prohibidos. HCFC, donde vemos el R22 como el más famoso, prohibidos o en vías de salir del mercado. La línea de abajo es lo que se llamaron en su momento los ecológicos, ya tienen fecha de eliminación. Y en definitiva, queda un remanente para los próximos años, que los límites deberían ser 2030, 2040, por hablar de años redondos, que por ahí son los HFO con los problemas de altísimo costo, y sí, los que vemos en verde son los que estuvieron siempre y van a estar. Los hidrocarburos, donde de repente tenemos el propano con una particularidad. Por ejemplo, el propano uno lo relaciona con el gas de garrafa que usamos en la cocina. Bueno, es un excelente refrigerante, tiene prácticamente la misma cualidad termodinámica que el amoníaco, inclusive variables termodinámicas muy parecidas en cuanto a las presiones de trabajo y todo. ¿Cuál es el inconveniente? Y que es un poco explosivo. Con lo cual es un poquito arriesgado hacer una instalación con propano como refrigerante. Y al lado vemos el isobutano. El isobutano suena, por ahí puede sonar conocido. ¿Dónde suena conocido? Bueno, en algún momento, y de hecho está Greenpeace, desarrolló junto con algún fabricante y patentaron inclusive heladeras que usan isobutano como refrigerante. El isobutano es totalmente combustible, lo que tiene es que como mucho tenga 200, 150 gramos, que lleva una heladera es una cantidad insignificante. Cualquiera que tiene una garrafa de 10 kilos en la casa para atender la cocina y el horno es mucho más peligroso que tener isobutano en la heladera. Bueno, ahí estamos viendo lo que está en verde porque de hecho no tiene contra, o sea, no afecta la capa de ozono, no ataca el medio ambiente, e inclusive desde el punto de vista operativo son de bajo costo y el problema acá empiezan a tenerlo, sí, DuPont, Carrier, los que fabrican los refrigerantes, que el negocio se empieza a caer. Y después, me salteaba los inorgánicos, que acá tenemos probablemente a los grandes actores del presente y del futuro, el amoníaco y el CO2. Acá vemos algunas aplicaciones. El amoníaco es todos los usos industriales, y después muchas veces como refrigerante primario en sistemas de cascada,
donde se asocia también por ahí al CO2 o algunos otros refrigerantes. O también con licores, como se da de repente hoy en cualquier alimenticia que tiene salas de proceso, donde hay gente, ya en Uruguay, digamos que dentro de todo tiene una legislación bastante avanzada en ese sentido. Hoy no puede haber refrigerante directo en salas de producción donde hay gente, se utilizan fluidos indirectos, licores en general. El licor más que nada lo que es que permite trabajar por debajo de cero sin congelarse, podría ser agua cuando son temperaturas sobre cero, y en general enfriado primariamente por amoníaco. Y después vemos, el 22, como decimos, es el más famoso e histórico y con el cual probablemente todavía se va a convivir muchos años. Y los demás, 134 para aires centralizados. Hoy probablemente la mayoría de los que tenemos aire acondicionado en el auto tenemos 134. Recién se empieza en estos años a venir las opciones más nuevas. Los aire acondicionados domiciliarios también, hasta hace poquito venían con 134, que empieza a venir el 410. Pero que están en la misma condición, o sea, tienen fecha de caducidad. Y bueno, y en definitiva al fondo de la lista vemos el 744, es un número extraño, pero eso es el número, digamos, del CO2, que es probablemente el refrigerante que hoy está más en evolución, en ebullición, casi podría decirse, porque uno lo escucha en todas las ofertas. Después tiene sus matices, el tema ecológico le ha dado un impulso que algunos dicen que es exagerado, por el tema de que en realidad la ecuación energética no siempre cierra, lo cual el amoníaco sí es un poco más integral en ese sentido. Y hoy entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué define la elección del mejor refrigerante? Antes había, digamos, diferentes variables, las condiciones termodinámicas, el precio, los peligros para manipularlo, o sea, yo creo que el desarrollo del freón tuvo mucho que ver con la sencillez, entre comillas, pero que es decir, uno ponía una instalación industrial con un equipo de freón, o hoy la tiene, es decir, no necesito ningún especialista para manejarlo. De última es más o menos una heladera, un poquito menos sofisticada, pero se me pincha un caño y bueno, espero que deje de soplar y llamo al técnico para que venga y cargue el freón de vuelta. Entonces, por ese lado probablemente se dio la evolución principalmente de los freones. Hoy los criterios yo creo que tienen este orden. Un criterio que vamos a tener de aquí para adelante es ver en el refrigerante la afectación al medio ambiente. O sea, va a ser mandatorio y motivo de decisión. Luego, las propiedades termodinámicas de la eficiencia. Y después, la seguridad, que es toxicidad, inflamabilidad, porque esos fueron los factores que en algún momento descalificaron a fluidos como el amoníaco. De hecho, cuando aparecen los freones, el amoníaco casi desaparece. Pero bueno, hoy vuelve a estar con más fuerza que antes. Entonces, resumimos, ¿qué tenemos hoy? Los HFC, periodo de caducidad, saliendo al mercado, aparecen opciones de menor GWP, en general tienen algún grado de inflamabilidad, tampoco es para tomar esto como un problema, porque como les decía, el isobutano es totalmente inflamable y es excelente refrigerante. Y las instalaciones son muy seguras. Y las nuevas versiones para industria automotriz o unidades enfriadoras. El dióxido de carbono, que es la referencia en cuanto a efecto invernadero, pero obviamente el refrigerante que podemos liberar con un GWP 1 contra los de hoy que tienen 2000 o 3000 como valor, es insignificante también en este sentido. Como características tiene que presenta un COP, que digamos es la relación entre kilowatt consumido y energía frigorífica generada, muy bueno en algunas condiciones, para baja temperatura es altamente competitivo, en media temperatura es bueno, no tan competitivo si lo comparamos con otros. Permite unidades de enfriamiento muy compactas, tiene como contra, entre comillas, por lo menos presiones de trabajo muy elevadas, lo que obliga a trabajar con, en general, con cobre todavía se puede trabajar, en espesores un poco más gruesos, digamos, por decir, que el freón, y si no, se empieza a utilizar mucho el acero inoxidable como material de cañería e inclusive del equipamiento. La aplicación en la que está agasando de alguna manera es en supermercados, almacenes de congelado, centros de distribución, en algunos casos como fluido secundario trabajando con amoníaco, y hoy con una gran evolución de los sistemas transcríticos. O sea, el hecho de poder
tener materiales que permiten trabajar arriba de los 80 bar, evaporadores o condensadores o los elementos intercambiadores que van en las instalaciones, ha permitido el desarrollo de los sistemas transcriptivos, que son los que en definitiva ofrecen la mejor ecuación en cuanto a eficiencia. Y después tenemos, por ejemplo, el propano, también un GWP muy bajo, excelentes propiedades termodinámicas, el tema es que es altamente inflamable. Entonces las aplicaciones son particulares, nosotros hemos hecho una gran instalación de propano donde está en el medio de una planta de extracción de petróleo. En realidad el tratamiento de gases es un sistema de frío que trabaja a menos 30 grados con propano como refrigerante y que es utilizado para la separación de condensables dentro de la masa de gas natural, digamos. Pero bueno, es una aplicación típica, es muy improbable que el propano pueda llegar a los frigoríficos. Y en definitiva terminamos con el amoníaco, que es 100% ecológico, lo largas a la atmósfera, llega arriba, en algún punto se disocia, es nitrógeno, hidrógeno, o sea, no tiene ningún efecto nocivo para el medio ambiente. ¿Cuál es la contra del amoníaco? Por lo cual no hay tampoco que decir, no, esto es una pavada, vamos al amoníaco y es re fácil. El tema es la toxicidad. Y después hay un poco de exageración en cuanto a prensa de la inflamabilidad o el peligro de explosión. O sea, el amoníaco es explosivo cuando está en concentraciones entre el 16 y el 25% con respecto al aire o al ambiente del que está rodeado. Si vos tenés menos del 16%, no es suficientemente combustible como para generar una explosión. Si tiene más del 25%, no te alcanza el oxígeno para quemar esa cantidad. En general, de todas maneras, hay que tener muchísimos aspectos. O sea, ¿dónde está el peligro del amoníaco? Cuando hay un incendio en una planta donde hay una gran cantidad de amoníaco. Porque primero, al alcanzar ciertas temperaturas, se elevan las presiones, y si el amoníaco se libera en forma de gas y hay llama presente, en algún punto vamos a tener esa proporción. Y ahí es donde puede producir llama e inclusive explosiones. Pero son situaciones sumamente particulares, digamos. O sea, pensar que el amoníaco es peligroso porque puede generar un incendio es bastante exagerado. Sí, es muy peligroso en cuanto a que una liberación de amoníaco es peligrosa para la gente en cuanto a la toxicidad. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Sin dudas, instalaciones seguras, que tienen que estar bajo normas. Por eso, por ahí, los cartelitos que poníamos antes, que nosotros trabajamos con IAR, que tenemos estampa ASME, que en general la mayoría de los que trabajan con amoníaco tienen esas condiciones, son absolutamente necesarias. O sea, no se puede tomar de manera peyorativa, digo, pero un soldador de rejas difícilmente uno lo puede poner a soldar caños de amoníaco. Sí puede entrenarse y un día soldar adecuadamente caños de amoníaco, pero son cosas totalmente distintas. Al soldar un caño de amoníaco hay una responsabilidad por el riesgo que esto implica. Ha habido fugas y pérdidas que terminan a veces con vidas por principalmente cuestiones de debilidades en las instalaciones y sobre todo falta de conocimiento o entrenamiento de la gente de qué hacer ante determinadas situaciones. Entonces eso es lo que plantea el amoníaco, básicamente el desafío de capacitar a la gente, de formarla, de ser muy cuidadosos con el diseño y la ejecución de las instalaciones y de entrenarlos para saber lo que hacer ante cualquier evento que pueda haber de una pérdida. Que a la vez en las instalaciones en funcionamiento el nivel de incidentes y accidentes en instalaciones seguras también es bastante bajo, o muy bajo. Entonces, sin discusión, termina siendo el pasado, presente y futuro de las plantas de frío industriales. O sea, a la planta industrial va a ser muy difícil inclusive que llegue el CO2. El CO2 va a tener mucho impacto en supermercados, en depósitos, centros de distribución. Seguramente no se va a extender nunca a la industria. Y después, bueno, también el amoníaco puede tener algunas otras aplicaciones combinado con el CO2. Pero básicamente son las dos opciones principales que uno puede decir vamos a tener en la refrigeración de acá a 10, 15, 20 años. Bueno, con esto un poquito cerramos la primera etapa y ahora vamos un poquito a meternos en las instalaciones frigoríficas.
conceptos de instalaciones frigoríficas. Cuando uno dice una instalación eficiente, la pregunta es ¿dónde está la diferencia entre una instalación eficiente y una que no lo es? Tenemos los elementos que hay que analizar para poder evaluar esta situación. Acá lo que vemos es que ¿qué juega para hacer una instalación eficiente? Los compresores, el tipo, cómo modulan carga, qué tipo de accionamiento tienen, el sistema, de acuerdo al nivel de frío que uno quiere obtener. Hay sistemas que son más eficientes que otros. Y después hay un factor fundamental que también lo vamos a ver muy por arriba, pero que es muy importante, después se va a ver más profundamente en la siguiente charla, que tiene que ver con el mantenimiento. A veces la pérdida de eficiencia de la instalación no tiene que ver tanto con el compresor o con el sistema, o de repente cuando se diseñaron bien para trabajar de manera óptima, pero con el paso del tiempo, a los 5 años, a los 10, a los 15, válvulas que se queman y uno la pone en modo manual y nunca más la vuelve a poner en condición de trabajo, o cosas que funcionan más o menos o dejan de funcionar, o tengo aceite en la instalación y no le hago mucho caso. Ahí es donde se va perdiendo y cada pequeño factor de pérdida termina teniendo un impacto económico, porque es más energía que se consume, y hoy más energía es mayor impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, y el último efecto tiene que ver con la automatización. Indudablemente que el factor y el error humano es un elemento importante. Hasta donde uno pueda incorporar automatización, seguramente está incorporando en buena parte eficiencia. Vamos a ver, acá vamos a tratar de rapidito, pero bueno, básicamente compresores, hablamos de compresores alternativos o compresores de tornillo. Acá alternativo de pistón y tornillo. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Si tomando la referencia de alternativo ante los tornillos, ¿qué vemos? A igual potencia generalmente es menor costo de inversión inicial, tiene menor complejidad mecánica. Mucha gente que tiene compresores, cada vez se da un poco menos, pero digamos las salas de máquina más viejas con operarios de muchos años, los propios operarios de mantenimiento solían hacer las reparaciones, que es en definitiva cambiar pistón y cambiar aro, cojinete de bancada. O sea, la mecánica es por ahí más sencillo, más accesible. Respecto a un tornillo que por cuestiones de tolerancia y delicadeza mecánica del forma requiere otro expertise. La modulación de carga de los compresores es por pares, es decir, si uno tiene, por decir, compresor de 8 cilindros, normalmente son 4 pares, la modulación puede ser 25, 50, 75, 100, es decir, es una modulación por escalones. En compresores, en instalaciones de freón, la mayoría no lo tiene, o sea, es 0, 100, la máquina arranca o para. Sí hay algunos escalones, pero bueno, ya son sofisticaciones que en freón en general no hay tanto. Tenemos como una cuestión que a mayor tamaño de pares o cilindros, el costo es mayor en reparaciones, al punto tal de que una máquina, como hubo muchas máquinas de 250, 300 HP, que tienen 12, 16 cilindros, cuando llega el momento de hacer una reparación completa, el costo de esa reparación suele ser más del 50% del costo de la máquina. Si está dañado el cigüeñal, a veces llega a ser casi el valor de una máquina nueva. Esa es una gran diferencia con los compresores a tornillo, donde en general los periodos de vida son generalmente más largos, y cuando uno tiene que cambiar algo termina cambiando rodamiento, sello, y no hay mucho más en juego. Lo que tienen los alternativos también, el desgaste con las horas de marcha termina generando arrastre de aceite, y el que tiene una instalación frigorífica sabe que el principal enemigo probablemente de la instalación es la presencia de aceite, porque una vez que se fue a la instalación, sacarla de ahí tiene una complejidad, es una batalla de todos los días que no siempre se logra ganar. En una sola etapa, un compresor está limitado digamos, a una condición de trabajo mínima de menos 20. Esto hablamos de amoníaco, ¿no? Acá es donde por ahí diferentes refrigerantes pueden dar diferentes condiciones. Por ejemplo, el Freon 22, una de las cosas que también le dio mucha penetración, inclusive en la industria, es que como tiene menos calor de compresión comparado con el amoníaco,
permitía relaciones de compresión más altas. Es decir, uno podía llegar a menos 35, menos 40 casi, con freón 22 en una sola etapa. Esto en amoníaco es imposible, más que nada por una cuestión de que el calor que genera el amoníaco en la compresión hace que las temperaturas de descarga en un punto sean tan elevadas que ya no son soportables, digamos, por los elementos mecánicos. Vamos a ver algunos datos después al respecto. En la práctica, la realidad es que los compresores alternativos hoy son competitivos hasta 100-125 HP. O sea, en esa escala, si te dan a elegir entre uno y otro, la verdad que uno puede elegir por tornillo o pistones y, digamos, no va a encontrar grandes diferencias en eficiencia, inclusive hasta en mantenimiento y lo demás. De ahí para arriba, hoy ya poner un compresor a pistones es casi un despropósito. Particularmente porque las escalas de las instalaciones cada vez es más grande, entonces ya ahí las potencias son mandatorias y el tornillo saca mucha ventaja. Acá, por ejemplo, podemos ver algunos parámetros de compresores alternativos. Acá estamos poniendo dos modelos que son de fabricación nuestra, el 4127, que es 4 pistones de diámetro 127 milímetros. El desplazamiento que tienen a 1050 RPM es de 319 metros cúbicos hora y abajo hay un 827 que es el doble. Acá vemos, por ejemplo, que trabajando... A ver si el apuntador funciona. Ahí está. Ahí vemos que le ponemos a todo una condición común de más 35 en la descarga, que son 12,7 bar. Aspiramos a menos 10, menos 20, menos 25, menos 35. ¿Qué notamos? Que la temperatura de descarga cuando aspiras a menos 10 y va a menos 35 es 115 grados. Ya cuando aspiraste a menos 20 estás en 130 grados. A menos 25, 138. A menos 30, no lo pongas. Porque ahí ya vas a estar a 150 grados, no hay lámina que te aguante, no hay aros de los pistones que te aguanten, la condición del aceite está muy exigida y empieza a generar laca y digamos, la durabilidad del equipo se hace muy reducida. ¿Qué diferencia queremos mostrar entre el 4 y el 8? Que podemos ver, digamos, que son muy lineales en cuanto a rendimientos y desplazamiento y consumo eléctrico, por decirlo. Es prácticamente proporcional, lo cual indica que en medida que crecemos en compresores a pistones, llevamos siempre el mismo porcentaje de eficiencia y también de ineficiencia. Si un compresor a pistón tiene un espacio nocivo que no hay forma de sacarlo, o sea, ese 4% lo tenés perdido cuando arrancaste. Cuanto más grande es el compresor, más pérdida significa eso, comparado con un compresor a tornillos donde la eficiencia de la compresión no tiene ese inconveniente. Entonces el compresor a tornillos en realidad pasa que cuanto más grande es más eficiente. En los pistones la eficiencia es casi una condición estable, digamos, permanente. Acá vemos esos compresores, cada uno comparado con digamos, un equivalente en tornillos. Por ejemplo, acá vemos un modelo de 427, 319 metros cúbicos y pusimos un compresor en la misma condición, que sería girando a 2900 vueltas. ¿Qué vemos? En igual desplazamiento volumétrico, el tornillo en este caso ya ofrece un poquito de mejor rendimiento, tiene mayor consumo eléctrico, pero cuando vamos a la ecuación entre kilowatt de potencia absorbida contra kilowatt de energía o de frigorías, digamos, generadas, vemos que hay una pequeña ventaja a favor del tornillo. Cuando vamos más abajo en la temperatura, vemos que prácticamente en este rango, que estamos hablando de compresores en el orden de los 100 HP, o sea, estamos hablando de consumo inclusive por debajo, estamos hablando de 50 kilowatts, o sea que 75 HP tranquilamente podrían ser. Las condiciones son muy parejas, es lo que hablábamos de que hasta 100, 125 HP la elección por eficiencia da prácticamente que son muy similares. Acá ya cuando nos fuimos a máquinas un poco más grandes, al doble de consumo, ahí vemos que sí ya empieza a notarse una diferencia en el COP a favor de los tornillos. Acá veíamos 369 contra 371, acá 369 contra 4. Y la misma ecuación, obviamente cuanto menor es la temperatura de aspiración, va decayendo el COP, es una condición termodinámica, física. Pero lo que se quiere mostrar acá más que nada es que
cuanto más grandes son las máquinas, la ventaja en cuanto a eficiencia va del lado de los tornillos. E inclusive con la cuestión de la limitación de temperatura que tienen los pistones, de que llegada a una cierta, o sea, menos 20 para abajo, ya no admiten trabajar en una sola etapa. ¿Se puede hacer menos 20 o menos 30 o menos 40 con compresores a pistones? Sí, perfectamente. Nada más que hay que poner una doble etapa. Lo que implica es arrancar con dos máquinas y donde encima una de las máquinas está condicionada por la otra. El sistema va a ser tan eficiente como cualquier sistema de tornillo, nada más que se le agrega como un grado de complejidad a la operación. Acá pasamos a ver ya por ejemplo una comparación más directamente sobre compresores a tornillo, y donde vemos que digamos compresores de distintos tamaños, ¿cómo comparamos el tamaño de un compresor a otro? Por el desplazamiento volumétrico. 319, 810, 2600 metros, para la misma condición, digamos, menos 10 más 35, lo que vemos es que los COP son parecidos, pero máquinas más grandes van resultando más eficientes. Vemos que se da la misma condición o la misma situación para diferentes condiciones operativas. Menos 20, menos 25, menos 35, vemos que siempre vamos logrando más eficiencia con máquinas más grandes. Y comparado con lo que veíamos con los pistones, que a medida que aumentaba la relación de compresión se nos disparaba la temperatura de descarga, la ventaja del compresor a tornillo es que la temperatura de descarga está totalmente independizada de la condición de trabajo. Acá vemos que tenemos valores de 67, 69, 70 grados para menos 10 o menos 35 contra la misma condensación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente que un compresor a tornillos trabaja inundado en aceite. Entonces el aceite cumple la función de sellar la compresión y a la vez de refrigerarla. Después lo que hay que hacer es sacarle el calor al aceite. Que normalmente eso también es lo que genera la diferencia principal de costo en un paquetizado de tornillos respecto al alternativo, que en el tornillo hay que enfriar el aceite, generalmente hay un enfriador asociado, más allá de otras cuestiones, ¿no? Tecnología y demás que van asociadas al tipo de compresor. En definitiva, acá vemos un resumen de las ventajas que ofrece un compresor a tornillo. Esto de larga vida operativa, nosotros lo podemos certificar, es decir, desde el lado de Mercofrío, particularmente recibimos muchos compresores, no solamente los Howden que manejamos nosotros, sino de todas las marcas que ustedes conocen, Maicon, Frick y lo demás, y lo que hemos notado es que la durabilidad que pueden tener. Nos han traído compresores que han tenido 80 o 100.000 horas en campo, particularmente pasa con los compresores en gas y petróleo, que tienen muchísimas horas de funcionamiento, y los traes y vos los podés reconstruir y prácticamente devolverlos a su condición de eficiencia original. Inclusive lo que mencionábamos, que nosotros en fábrica, al haber tallado y tener capacidad para tallar tornillos, también tenemos la capacidad de recuperar tornillos que que estén desgastados, que hayan perdido diámetro por un rozamiento. Pues en realidad, ¿cuál es el tema? En un compresor a pistón uno tiene el aro que está sellando la compresión, es un elemento de desgaste. O sea, el aro va a durar 2.000, 3.000, 5.000 horas, pero en un punto hay que cambiarlo. En un tornillo no existe eso. En un tornillo, los tornillos uno arrastra al otro, pero a través de una película de aceite. No hay desgaste, no tiene que haberlo. Sí se produce un desgaste por los rodamientos, o en todo caso las bancadas, y como todo rodamiento de bancada tiene una vida útil, que puede ser de 40, 50.000 horas, 35.000 normalmente, 30, 35.000 es la cantidad de horas recomendada para pegarle una mirada a cualquier compresor a tornillo. Pero hay compresores que pueden tirar 50, 60.000 horas prácticamente sin mantenimiento. Obviamente también depende de las condiciones operativas, y hablando de que una instalación en la cual va a trabajar sin un golpe de líquido, sin situaciones que ya son anormales, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Larga vida operativa, un costo relativamente bajo de reparación en cuanto a la valoración de lo que cuesta una máquina o lo que cuesta su reparación. Es decir, por tirar un número al aire, un compresor que cuesta $100.000, una reparación completa puede costar $20.000. Antes hablábamos de que en un compresor a pistón que tenga 16 cilindros te puede costar $60.000 el compresor, y cuando lo tenés que reparar hasta 50. Después nos da la posibilidad en general de tener modulación
continua de capacidad, aunque esto hoy ya casi ha sido superado con la aparición de los variadores de velocidad que permiten hacer una modulación de alta eficiencia en todo el rango. Esta es una particularidad de los tornillos. Si el tornillo trabaja al 100% de corredera, uno modificando la velocidad prácticamente tiene un COP constante trabajando a 1500, a 1800 o a 3000 vueltas. Siendo que si había o si hay una desventaja del tornillo es que es un equipo para trabajar a plena carga. Si yo tengo un compresor de tornillo de 500.000 kilocalorías y mi proceso requiere 200 y voy a estar usando el compresor al 30%, estoy haciendo un pésimo negocio. Ahí sí me conviene poner un pistón porque estoy para entregar el 30% de su capacidad frigorífica, ese compresor me va a estar consumiendo 50 o 60% de la potencia del motor. O sea, la ecuación ahí es muy mala. Al tener la posibilidad de poner variadores, lo que hacemos es que permitimos trabajar con el tornillo trabajando en el 100% de su capacidad de desplazamiento y con la velocidad regulamos cuánto volumen desplaza. Entonces ahí se hace lineal y logramos la mayor eficiencia. Es una ventaja importante que tenemos con los compresores. Inclusive en esto también, hoy se dice, o sea, bueno, cualquier compresor van y te ofrecen y junto con el compresor, esto va a veces contra los intereses comerciales que uno pueda tener, ¿no? Es decir, siempre es bueno vender más. Pero se dice mucho que hay que poner el variador a todos los compresores. No es tan así. O sea, si yo el compresor lo voy a estar usando al 100%, tengo un booster, que lo tengo en baja, que lo voy a tener todo el tiempo a plena carga. Si yo lo uso con un arranque soft tal, arrancó, lo puse a plena carga y me consume el motor nominal. Si yo le pongo un variador de frecuencia, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tener a carga máxima y al final, ¿qué hace el variador de frecuencia? Toma la corriente alterna, la convierte en continua y la vuelve a convertir en alterna con matices y con un costo energético. Entonces, si yo trabajo al 100% una máquina todo el tiempo, el variador no me da ninguna ventaja. Porque en definitiva voy a estar consumiendo un poquito más de energía. Capaz que es un 1, un 2, un 3%, eso nadie lo declara, pero no me da ventaja. Ahora, si yo tengo un variador, una utilización donde haya grandes variaciones, ahí sí se justifica totalmente tener un compresor con variador, porque lo tenga al 50% de carga o al 100%, voy a estar siempre en la condición de máxima eficiencia. La pregunta es, escucha, si tenés varios compresores, ¿le ponés el variador a uno solo? Sí. Y con eso ya solucionás. Exacto. Esa es una solución muy, en realidad, práctica e inteligente. Es decir, utilizar el compresor, lo uso al 100% y tengo siempre uno con variador que es el que me va a modular. Eso depende porque obviamente también es una condición de diseño siempre. Yo necesito, por decir, 600 HP en compresores. ¿Qué hago? ¿Pongo un solo compresor? Y es un poco peligroso. Se me rompe el compresor y estoy a pata. Entonces, puedo poner 2 de 300, 2 de 350 o 3 de 200. Cuanto más modularidad, también dependiendo un poco de la variabilidad de la carga. Y en este caso, para lograr la eficiencia en su mejor condición, lo que dice Señor en cuanto a que pongo el variador a uno de ellos y es el que va a modular siempre, los otros los uso a plena carga y tengo el sistema más eficiente posible. Acá lo que veíamos que lo que nos permite el tornillo es llegar a muy bajas temperaturas en una sola etapa y hoy por la tecnología de los filtros tenemos muy bajo arrastre de aceite. Pero bueno, eso está asociado al factor que veíamos antes, el sector de mantenimiento. O sea, el filtro hay que atenderlo, hay que mirarlo, hay que cambiarlo. Tampoco hay que hacerlo inútilmente, pero los compresores siempre dan señales. Es decir, puedo tener un nivel de aceite, se mantuvo durante 3-4 mil horas, está perfecto, de repente se te empezó a ir gradualmente, bueno, seguramente tu filtro fluorescente está agotado, lo cambias y volvés a la condición mejor de funcionamiento. Y acá vamos a hacer esto, vamos a ir muy rápidamente, seguramente esto lo conocen ustedes, hablando un poco de eficiencia. Nosotros estamos hablando en general de ciclos de compresión mecánica. Vamos a hacer una pequeña clasificación rápida, más que nada descriptivo, después especialmente por ahí para dar lugar a consultas o preguntas que quieran hacer.
En los ciclos frigoríficos de compresión mecánica siempre tenemos esta configuración donde siempre nos va a aparecer el compresor, que suele ser llamado el corazón del sistema, el evaporador, que es el elemento que nos permite extraer el calor, porque en realidad no se produce frío, sino que se extrae calor. El condensador, que es el que nos permite ese calor que extrajimos, más el trabajo de compresión que metimos al sistema, entregarlo al medio ambiente. O sea, estos elementos forman parte de todas las instalaciones. Luego se empiezan a sofisticar por cuestiones de seguridad, de tamaño, de regulaciones y demás. Como sistemas, nos encontramos con sistemas de simple etapa, que en general es para temperaturas altas y medias. Altas y medias es como decir, alta es un término en general que estamos hablando de aire acondicionado. O sea, estamos hablando del aire acondicionado que busca temperaturas de confort, es decir, 15, 18, 20 grados de ambiente. Esas son temperaturas altas. Temperaturas medias ya hablamos de un rango de, por ejemplo, de menos 10 a más 5, dependiendo de lo que enfríe. Una temperatura de enfriamiento de agua es considerada una temperatura media, una temperatura de una cámara de mantenimiento del producto a 0, 2, 4 grados es temperatura media. Y bajas temperaturas como que uno empieza a considerarlo de 20 grados bajo cero hacia abajo. Cuando uno entra en esa condición, generalmente ya empieza a pensar en sistema de doble etapa, o eventualmente vamos a ver que hay una opción que ofrecen los tornillos, que es compresor en una etapa con economizador. ¿Qué es lo que venía acá? También es una aplicación que nos permite obtener casi los beneficios de una doble etapa, pero sin necesidad de poner dos máquinas en juego. O teniendo máquinas que estén todas en paralelo, todas trabajan con el economizador, y no es que una depende de la otra. Se me rompe en un sistema de doble etapa. El inconveniente a veces es que siempre tengo que tener redundancia en media temperatura. Se rompe la máquina de media, no puedo arrancarla de baja. Tengo redundancia, tengo un parche para seguir funcionando. Tengo dos compresores a tornillos en paralelo, se me rompe uno, el otro va a seguir trabajando y dándome la baja, siempre con las limitaciones de capacidad que pueda tener. Y después tenemos los sistemas de enfriamiento indirecto con fluido intermediario. Acá se muestran esquemas. Simple etapa, instalaciones convencionales, sistema de climatizado, enfriamiento de producto de evaporación, como hablamos, hasta menos 20. Los tornillos permiten llegar por debajo de los menos 15. Aplicación en cámaras, en chiller, máquinas de hielo. En doble etapa ya hablamos para instalaciones que requieren bajas temperaturas, por debajo de menos 25, y en general demandas significativas de potencia. O sea, si yo tengo que manejar un depósito pequeño, por decir, de almacenamiento de producto congelado, no voy a buscar una doble etapa, voy a buscar una solución económica y operativamente más sencilla, que seguramente va a ser un tornillo con economizador puesto o a veces un sistema de pistones inclusive en doble etapa. Pero bueno, hay que buscar siempre la ecuación entre lo económico y lo técnico acorde al nivel de demanda. Los principales consumidores de frío y particularmente de doble etapa suelen ser las plantas avícolas. O sea, nosotros en Argentina por lo menos la escala es plantas avícolas, consumidor número 1, plantas citrícolas, son casi el consumidor número 2, hay en Argentina un polo importante de producción de limones en el norte, y también el mantenimiento del jugo concentrado es por debajo de los 20 grados bajo cero, entonces hay mucha instalación de doble etapa. Y después nuestro cliente estrella es, por ejemplo, no sé si acá llegan a conocer lo que es helados Grido, pero bueno, en Argentina hoy se ha convertido en la instalación número 1 en potencia en juego, y básicamente al hacer helado hacen congelado y están en sistemas de doble etapa. Bueno, acá hay un poco de ejemplos. Sistema frigorífico con economizador, donde se aprovecha una característica de los compresores a tornillo que permiten en una etapa intermedia de la compresión simular casi una doble etapa. Acá vamos a ver aplicaciones con un poco de menor complejidad operativa, rendimientos levemente inferiores, y acá vemos por ahí una comparación. Un sistema de doble etapa con un compresor booster de menos 35 a menos 10 y uno de alta de menos 10 a más 35 va a presentar un consumo de potencia entre 18 a 25% inferior a un sistema con un único compresor que trabaje directo a menos 35 a más 35. O sea, en los tornillos vos lo podés hacer sin hacer la doble etapa, vas a penalizar entre un 18 y 25% de energía. Ahora, si vamos al siguiente caso, hacemos compresión simple etapa con economizador,
ahí vamos a absorber la diferencia, vamos a absorber de ese 18 a 25, vamos a absorber entre un 12 y un 18. O sea que la diferencia que queda entre doble etapa y un sistema con economizador termina siendo de un 5 a 7% de pérdida de eficiencia, que depende mucho del tamaño de la instalación, los equipos y demás. Pero bueno, son datos, digamos, como para tener algún parámetro comparativo. Ciclo frigorífico, sistemas, expansión directa, gravedad, recirculado por bombeo. Esto es un poco algo que se estuvo viendo mucho en los últimos años a nivel internacional, es decir, ¿para dónde va el mundo de la refrigeración industrial? Y a sostener el amoníaco. Ahora, el amoníaco es tóxico, tengo que tener mucho control en la fabricación, los kilos de amoníaco, inclusive en Argentina, no sé si en todo el mundo igual, pero el amoníaco es utilizado para fabricar cocaína. Entonces, el que tiene una planta con amoníaco tiene que estar inscrito en una serie de organismos por cuestiones de seguridad que generan también un inconveniente adicional. En los sistemas por amoníaco, ¿cuál fue en los últimos años el punto? Ir a la búsqueda de instalaciones que tengan menor cantidad de amoníaco. Entonces ahí empiezan a aparecer de repente condensadores que en vez de ser de tubos son de placas. En vez de tener un condensador X, de tener 300 kilos de amoníaco, pones uno equivalente en potencia frigorífica y que tiene 80 kilos o 50. Y empiezan a darse mucho los sistemas de expansión directa en amoníaco, que antes eran más raros. El tema es que el amoníaco es bastante embromado, digamos, en cuanto a la expansión directa. El rendimiento es peor que el comportamiento de los freones, entonces te obliga a mucho sobredimensionamiento. O sea, un evaporador puesto en un sistema de recirculado por bombeo rinde un 30% más que el mismo evaporador si lo usamos en expansión directa de amoníaco. O sea, que es una alternativa, pero que me obliga a sobredimensionar equipo, a elevar los costos. Entonces, esto tiene que ver con legislación. O sea, nosotros todavía en Sudamérica, en Argentina pasa, acá creo que tampoco, no hay escalas por decir, pequeño, mediano y gran usuario. En Estados Unidos está reglamentado e implica mucha diferencia de costos, porque vos en un gran usuario tiene que tener inspectores, tiene que tener alguien que todos los días firma, chequea las válvulas de seguridad, chequea que los equipos estén en condiciones de una manera muy, o sea, con un seguimiento detrás del cual está el gobierno, por lo que implica la seguridad del amoníaco. Entonces, ahí se busca la instalación de baja carga, tratando de salir de los controles más exigentes. Pero bueno, en general vemos sistema de expansión directa, gravedad, recirculado por bombeo. Expansión directa es bajo costo, baja carga de refrigerante. Para proteger el compresor hay que poner trampas de líquido, o sea, tiene soluciones para todos los inconvenientes posibles. En un sistema inundado por gravedad, estos sí ya están casi desapareciendo, es decir, son sistemas poco eficientes. Y particularmente la gran contra que tiene es cuando crece un frigorífico y se te alejó mucho la cámara del separador, esa cámara va a rendir menos que la que está más cerca. O sea, las ampliaciones se hacen más complicadas. En las instalaciones convencionales frigoríficas, el mandato principal va por la recirculación por bombeo. Y hoy la particularidad de avance en este sentido es que empiezan a ser masivamente reemplazadas las bombas de amoníaco, es decir, cuáles son los puntos débiles, entre comillas, de cualquier instalación frigorífica, por donde puede haber pérdida, y donde tengo sellos, donde tengo elementos de rotación y un sello mecánico. ¿Dónde los tengo en una instalación frigorífica? El sello del compresor, que es inevitable, en general en los compresores abiertos, pero es un sello que trabaja contra gas. En las bombas de amoníaco es un sello que trabaja contra líquido, que lo hace por ahí un poquito más complejo, vulnerable. Cuando falla, los incidentes son más complicados, es decir, de alguna manera, y suelen ser hasta más frecuentes. Hoy está ganando mucho terreno, si bien es mayor costo, pero muchísima más seguridad, la bomba hermética, que directamente te olvidas del tema. Nosotros lo hemos puesto en funcionamiento y tenemos bombas, sistemas que están funcionando por lo menos en el orden de los 10 años, donde pusimos la bomba hermética y listo. O sea, cualquiera que tenga una instalación donde tenga bombas de amoníaco sabe que una vez al año le va a cambiar el sello, en lugar donde tenés que cambiar 2 o 3 veces al año, tenés que cambiar los rodamientos de los motores, tenés una tarea de mantenimiento significativa. Una bomba hermética, te olvidás. Lo único que no puede pasar en una bomba hermética es que se quede sin refrigerante. Por eso
al aplicar bomba hermética se empiezan a agregar un control de nivel mínimo en los separadores para que nunca te quedes sin refrigerante, porque se queda sin refrigerante y lo más probable es que se quede. Pero saliendo de esa cuestión, que es prevenible, dan mucha seguridad operativa. Pero la bobina está por de fuera del... Exacto. En general, la bomba, o sea, hay dos sistemas. Una es entre el bobinado y digamos, el rotor, hay una campana de acero inoxidable. Con lo cual, obviamente, la diferencia de la distancia, digamos, entre el rotor y estator es mayor, hay una pérdida de eficiencia del motor eléctrico, pero se valora la ganancia. En general, por decir, una bomba que sería de 5 HP, en este caso pasa a ser de 7,5. O sea, en una instalación frigorífica no es mucho más la ganancia de la seguridad operativa que lo que puede hacer el costo energético. Y hay una opción también bastante desarrollada que son los acoples magnéticos. El acople magnético, inclusive bien desarrollado, prácticamente no tenés una pérdida de eficiencia y la situación es la misma, es decir, simplemente vos tenés un motor con un acoplamiento magnético que está por fuera y ahí sí la bomba es completamente sellada. Después, bueno, sistemas indirectos, fluido intermediario. Y acá vamos un poquito al final, también en un sentido muy práctico de esto. Que es la pregunta que uno tiene que hacerse cuando tiene una instalación frigorífica. Es decir, a veces lo que nos pasa a todos en tu laburo, es decir, llegás a tu escritorio y un día te pones a mirar, bueno, al que trabaja en el escritorio, a mí me toca ahora. Pero llegás y te pones a mirar alrededor y decís, qué despelote que tengo. Y claro, lo tenés desde hace un montón de tiempo. Nada más que uno se acostumbra a lo que tiene alrededor. En las plantas frigoríficas pasa lo mismo. Es decir, que con el tiempo uno como que va bajando las defensas y suele ir perdiendo eficiencia o ir perdiendo rutinas de cosas que hay que hacer. Entonces, algo que hay que hacer siempre es estar mirando la instalación. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿está todo bien? Y en general siempre hay algo que es mejorable. Y después cuando dice, ¿y qué puede no estar bien? En una planta frigorífica, particularmente hablemos de amonía, porque es un poco lo que es la planta industrial, generalmente los problemas tienen que ver, si tengo arrastre de líquido, seguramente voy a tener problemas con los compresores bastante frecuentes. O sea, esos problemas no son admisibles, eso cuando aparecen hay que solucionarlo porque si no se convierte en un problema más costoso. Tengo alta presión de condensación. Bueno, ese es un enemigo silencioso. Porque ¿qué pasa? Y pasé el verano y bueno, después ya pasó. Particularmente Uruguay tiene un salto térmico importante entre verano y invierno, vos tenés punta de diciembre, enero, febrero, y si pasaste el verano ya está. Y después te acordás de vuelta en septiembre, voy a volver a renegar con la alta. Bueno, la alta presión es un problema. Si uno tiene compresores a pistones, es un problema grave. Porque te eleva la temperatura de descarga y te está quitando vida del compresor. En los compresores a tornillo es menos, pero siempre, en cualquiera de los casos, lo estás pagando en energía eléctrica. Después vamos a ver un poquito algunos valores, pero es muy significativo. 1 kilo más de presión de condensación es un montón de energía que uno está gastando y podría no gastar. Entonces, la condensación es algo que hay que estar mirando siempre. A veces, con mantenimiento lo podés obtener, en otras veces tenés que invertir y poner un condensador más. Aparte que los equipos tienen vida útil. Y aparte que las empresas como BMC necesitamos seguir vendiendo. Mirar la temperatura de aceite y descarga de compresores. A veces el problema es no puedo bajar la succión, no llego a la temperatura deseada. O sea, estas son las preguntas y a veces es lo que uno se encuentra como respuesta. Si los problemas son operativos, en general la solución va por el lado de algún ajuste de mantenimiento o porque bueno, la planta creció de alguna manera y tengo que aplicarle algo más. Si los problemas son de diseño, instalación de equipamiento, lo cual pasa mucho con instalaciones muy viejas, que después con el tiempo van creciendo y crecen como pueden. Entonces generalmente los crecimientos no son del todo sanos y a veces llega un punto en que ciertas instalaciones hasta son inviables. Particularmente en compresores a tornillo, uno empieza a agregar compresores, llega un punto en que el que está más lejos ya no me enfría bien el aceite, o sea, se van generando problemas. Entonces, los errores de diseño e instalación del equipamiento, ¿cómo se compensan? Y bueno, con conocimiento, o sea, yendo a las normas, yendo a las buenas prácticas, todo esto es manejable. En cuanto a la instalación, ¿puedo mejorar la eficiencia? Muy probablemente sí. ¿Por dónde voy?
aceite. O sea, como lo decíamos, el primer enemigo. Hay que tener rutinas de purga y sobre todo tener controles. Es decir, si yo agrego 10 litros de aceite al compresor, tiene que estar anotado en algún lado. Porque después agregué 10, 50, 500. Cuando no lo anoté, yo digo, sí, echamos un montón de aceite. Pero ¿cuánto es un montón? ¿10 litros o 300 litros? Porque si es 300, es un montón. Y va a estar en el sistema y me va a estar complicando que pierdo temperatura en la cámara o en el enfriador, los intercambiadores. Si yo tengo una estadística de cuánto aceite le agrego a la instalación, y ahí tengo una herramienta, yo lo que pongo lo tengo que sacar. Entonces tenés una instrucción válida para darle a los operarios de decir, le estamos metiendo 300 litros, de algún lado tenemos que sacar 300, para que la instalación siga funcionando bien. Si sacamos 200 ya sabemos que perdimos 100, y por eso es importante el control, las rutinas y sobre todo llevar una estadística, llevar anotador. Presencia de aire se arregla con el purgador de incondensables. El aire es un problema grave que viene de diferentes cuestiones. Presencia de agua también es muy importante y es un problema que se ha hecho muy reiterativo en las plantas, que uno no sabe a quién echarle la culpa. Esto puede ser una acusación falsa, pero digamos, estamos entre gente que en general uno sospecha más del proveedor de amoníaco que de nadie. Es decir, el tema es que el amoníaco y el agua son sumamente amigos. Es decir, vos le ponías una garrafa de amoníaco 30 litros de agua y no hay forma de darse cuenta, están ahí. Cuando lo metiste en instalación, lo metiste 30 litros de agua. Y eso te va a quitar eficiencia, te va a generar un problema funcional. Yendo ahí, presencia de aire, ¿por qué puede haber incondensables? Presión de trabajo negativo. Si trabajo por debajo de menos 33, en algún punto la presión de evaporación va a estar bajo la presión atmosférica. Entonces ahí, a través de sellos, de las válvulas, de bombas, de bridas, de donde sea, me puede estar entrando aire. Entonces, si tengo una instalación bajo cero de presión, tengo que tener un purgador de incondensables. Y tiene que funcionar bien. Porque si no, el aire es el principal actor en los problemas de alta condensación. Cuando hago un mantenimiento, hago una reparación, hago un cambio de aceite, ¿qué es lo que dice la buena práctica? Hice el cambio de aceite y después abro la válvula y es lo que hago más normalmente, lo que deberíamos hacer, con una bombita de vacío completamente, que no me quede aire, y ahí abro la válvula. Mínimo, digamos, le abro, le pongo gas y lo venteo. Entonces expulso gran parte del aire. Pero bueno, eso tiene que ver con las prácticas correctas. Pero generalmente, si no se hace, uno termina sumando aire a la instalación. Bueno, en definitiva esto. Si vamos las consecuencias son elevación de la presión de descarga, consumo eléctrico, y eventualmente esto puede llevar a otras situaciones, que es que ya no puedo usar mi máquina a pleno, porque la alta está muy alta, el consumo eléctrico llegó al límite del motor y entonces el motor tiene una protección que o me salta el térmico y tengo un motor parado horas en el día, o en vez de usarlo al 100 lo estoy usando al 70, 80%, en un tornillo es fatal. O sea, el tornillo del 90 al 100% de consumo eléctrico, capaz que tenés un 10 de consumo eléctrico que tenés un 20 de rendimiento. Entonces, ese es un factor muy importante por el cual hay que eliminar el aire, hay que tener una presión de condensación coherente, por decir. Y acá vemos algunos valores. Por ejemplo, esta es una condición nominal de descarga, 35 grados, que corresponde a 12,7 bar. Para un compresor tipo, digamos, 1220 metros cúbicos, tiene este rendimiento en esa condición, 690.000 kilocalorías, y absorbe esta potencia. Este es un jueguito de decir, mira, voy bajando la condensación 1 grado o la voy subiendo. En el verano es altamente probable que se den en el invierno, se den estas condiciones y yo pueda estar trabajando con una condensación que en vez de estar en 12, 13 kilos, esté entre 10 y 11. Acá lo que vemos es que el rendimiento varía mejorando cuando va bajando la presión de condensación hasta llegar, en este caso, a un extremo de haber bajado 5 grados, más de casi 2 kilos, digamos, de presión, gana un 3,5% en el rendimiento en kilocalorías. Bajo un 10% en el consumo eléctrico. O sea, ahí está la diferencia. Que si yo voy para abajo, puedo ganar un 10%. Ahora, ¿qué pasa si me voy para arriba? Y vean, hay una relación casi lineal. Por cada grado que sube la temperatura de descarga, estamos un 2%, un 4% o un 6% adicional de potencia absorbida.
O sea, cada grado adicional de temperatura de descarga, cada problemita de pérdida de rendimiento del condensador, la estoy pagando en la cuenta eléctrica. Y si el tema es presencia de aire, es lo primero que hay que atacar porque eso casi no tiene costo. O sea, vos ponés el purgador de gases y después funciona solo. Ya si tengo que cambiar el condensador hay que poner plata. Pero primero hay que mirar esto. Y a veces tenés una solución a mano y uno no le da la atención necesaria. Presencia de agua. ¿Por qué puede haber agua en el sistema? Remanente de equipos nuevos por prueba, condensación de agua por prueba neumática con aire húmedo, esto pasa a veces en instalaciones nuevas, lo cual siempre eso se combate ¿con qué? Con buenos procedimientos. O sea, uno en la instalación nueva, ¿qué hace? Por más que haya prueba neumática con aire, que no pones aire seco, aire húmedo, antes de cargar el refrigerante haces vacío. Vos cuando haces vacío lo llevas a una condición tal que toda la humedad o agua que hay dentro de la instalación debería evaporar y vos la deberías extraer. Si se hace bien ese trabajo, no pasa nada, digamos, no nos queda agua en el sistema. Y después, tarea de mantenimiento de maniobra, a veces eso pasa en plantas lácteas, se te rompe un enfriador, un intercambiador, donde eventualmente la presión del lado fluido, leche, suero o a veces agua, es mayor que la presión de evaporación, mandás agua al sistema de amonía. Acá hay una relación de qué es lo que se pierde. Bien, estamos hablando de esto. Esto es presencia de agua, acá vemos qué pasa. Esta es lo que debería ser ideal. El amoníaco es anhidro, o sea, debería tener 99-95% de su composición ideal. En general, el que conseguimos en Sudamérica es amoníaco industrial, que en el mejor de los casos es 99,5. 99-95 es casi laboratorio, la verdad que no hay en el mercado, o sea, no es un problema. Pero bueno, tenemos esas condiciones. Cuando tenemos 10%, 20 o 30% de agua, ¿qué es lo que pasa? Nuestra evaporación para la misma presión es una temperatura más alta. Yo tengo agua en el sistema, para obtener mi menos 10 voy a tener que ir a una presión más baja. O mi menos 5 o mi 0, lo que necesite. Cuando voy a una presión más baja, ¿qué hago? Consumo más energía. El compresor me rinde menos, o sea, el sistema tiene una complicación. Entonces, esto era un poquito, ¿qué hay que mirar? Bueno, acá hay un dato, cada grado de temperatura de evaporación se pierde un 4% de capacidad frigorífica en alta y 5% trabajando en industria. En definitiva, para la misma demanda frigorífica se necesita mayor potencia en juego. Entonces, esto era un poquito el resumen final, es decir, dónde miramos cuando tenemos una instalación, dónde puede haber un hueco para lograr una mejora o levantar eficiencia. Hay que ir por ahí, aceite, aire, agua. Así que bueno, quedo a disposición si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, un aplauso. Bueno, queda el espacio abierto. Los que quieran consultar, si bien algunas preguntas ya surgieron durante la charla, no tengan miedo, estamos para colaborar. Así que bueno, si alguno tiene alguna consulta, levante la mano, no hay ningún problema. Igualmente nosotros vamos a estar dando vuelta, por chat, así que cualquier consulta puntual o comentario que quieran hacer, pueden sumar. O sea, como le dije, esto no pretendía ser una clase magistral, probablemente haya algún dato que haya dado que sea inexacto, no es puntualmente una charla científica, sino es más, lo que nosotros tratamos de hacer en esto es acercarnos a la gente en su diario, es decir, en la operación, en el funcionamiento, en la lógica. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Adeu. ¿Nadie? Parece que fuiste bastante completo. Sí, Edgardo, un detalle. Hablaste un poco de las instalaciones saliendo un poco de lo habitual, del bombeo y demás, instalaciones por expansión directa. Las viejas válvulas de expansión de amoníaco sabemos que nunca tuvieron, lo dijiste. ¿Qué implicancia tiene la electrónica dentro de esta nueva ola o esta nueva opción de funcionamiento de equipos por expansión y baja carga? Bueno, la expansión directa, o sea, en ese sentido la electrónica es todo. O sea, porque ¿cuál es el principal problema de la expansión directa? Básicamente que la heladera es de expansión directa. ¿Qué pasa? ¿Por qué una heladera funciona años y no se rompe? Porque está asociada a carga justa. No hay suficiente refrigerante líquido como para que pueda llegar al compresor y romperlo. Entonces, carga justa y expansión
mecánica es una asociación perfecta para una aplicación simple. Cuando yo ya tengo un compresor y 2 consumos, se me empezó a complicar. Entonces, cuando yo tengo muchos equipos y cada uno requiere una expansión termostática, ¿qué pasa? Si la expansión es mecánica y falla, cuando falla me va a mandar líquido al compresor. O sea, en el medio siempre hay elementos de protección que uno debe poner. Pero bueno, la electrónica vino a solucionar muchísimo eso. O sea, inicialmente, obviamente, el que está en el mercado de freón, una expansión mecánica cuesta $200, $300, una expansión termostática electrónica está arriba de 1000. Pero bueno, lo que uno está protegiendo es el cálculo que tiene que hacer, es decir, de acuerdo a... Pero es muy importante y hay mucho avance en cuanto a la electrónica de las válvulas hoy para todo lo que es instalaciones frigoríficas y particularmente lo que es expansión directa de amonía. Y después, bueno, aprovecho que en realidad, ampliando un poquito un espectro que estamos atacando desde BMC, que tiene que ver con sustentabilidad y también con la refrigeración, que les mencionaba el tema de los ciclos de frío por absorción. Hay algo que se está dando en Argentina, que se ha dado también por ciertas cuestiones fiscales, de ventajas que han dado a quienes se largaban a esto, que es la generación de energía a partir de biomasa, que puede ser desde efluentes industriales en algunas plantas hasta directamente la utilización de maíz picado o de lo que sea para generar, a través de biodigestores, generar biogás. Biogás básicamente es gas natural con un porcentaje de metano más bajo que el gas natural, que normalmente es 90%, un biogás tiene entre 50 y 60%. Ese biogás se utiliza para generación de energía eléctrica. El tema es que, cuando generación de energía eléctrica con motores de explosión. En un motor de explosión aparece una oportunidad. O sea, vos en un motor de explosión generás calor, que el calor está en la camisa, en el enfriamiento, digamos, el agua de refrigeración de cualquier motor de explosión genera calor que lo tenés que enviar al ambiente, y después a través de los escapes de estos motores también tenés generación de calor. El frío por absorción, ¿dónde es aplicable? Donde yo tengo una fuente de calor disponible, barata. En este caso, se está tirando el calor al ambiente. Lo que nosotros estamos haciendo en algunas aplicaciones, de hecho hoy es casi un prototipo que estamos encarando, es aprovechar el calor del motor más el calor del escape, que los escapes llegan a 300 grados, 400 grados, y nosotros con eso podemos calentar agua hasta 140, 150 grados. Un sistema de absorción amoníaco-agua, con 150 grados se pueden obtener menos 40 grados centígrados. El rendimiento es bajo comparado con un ciclo de compresión mecánica, pero si yo la energía la tengo gratis, el costo es cero. Entonces es una aplicación que probablemente va a tener extensión, pero tiene que estar asociada a algún tipo de estas cosas, digamos. En Argentina esto es un ciclo que cierra completo. O sea, vos estás generando biogás a partir de biomasa, con eso generás energía eléctrica amigable, esto no es verde, pura, pero es un poquito más clarita que otras. Pero después, si a partir de eso le puedes dar el aprovechamiento, por ejemplo, un sistema de refrigeración, ahí ya se convierte en un círculo mucho más virtuoso. Así que bueno, en eso también, si por ahí hay emprendimientos de empresas, nosotros estamos muy abiertos. En las plantas frigoríficas hay materia prima como para generar biogás. Sí, nosotros, por ejemplo, hay un frigorífico bovino que atendemos nosotros que tiene con la sangre, hicieron todo un sistema para recuperar la sangre de la faena, y a partir de ahí sangre y rumen. Y a partir de eso generan biogás, y hoy están generando 2 megas, digamos, en una estación de producción. Después hay otras plantas relacionadas con los porcinos que también de ahí se puede sacar mucha energía, y ahora estamos en algún desarrollo con plantas lácteas que están estudiando el tema por el lado de los efluentes. Pero bueno, ahí sí ya tienen que ser volúmenes muy importantes porque el efluente es mucho más complejo para hacer llegar a la energía. Así que bueno, no lo más. ¿Alguna consulta más? Fuiste bastante completo, ¿verdad?